A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece una vez más por acompañarnos a decir las cosas como son y les da la cordial bienvenida a esta nueva emisión. En esta oportunidad estamos conmemorando en el Ecuador una de sus páginas negras, y una de sus páginas negras fue el 30 de septiembre. El 30 de septiembre de hace 10 años, en el año 2010, la policía inició un reclamo que debió haber quedado en eso, en un reclamo policial. Sin embargo, se llegó a una insubordinación, a un supuesto secuestro e inclusive a una pretensión de golpe de Estado. Para analizar estos temas, nosotros hemos invitado a un especialista en la materia y un personaje de nuestra política, y él es el coronel Fausto Cobo. El coronel Fausto Cobo es parlamentario andino, ha sido asambleísta y ha desarrollado diferentes actividades en la administración pública del país. Fausto, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. El 30 de septiembre, ¿un golpe de Estado o una revuelta policial? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Un honor para mí estar aquí en este programa, Al Pan Pan. Y creo que el tema amerita que las cosas se digan por su propio nombre. Yo, infortunadamente, fui un protagonista del 30 de septiembre. Estaba ejerciendo la función de asambleísta. El día 29 de septiembre, el déspota que hoy anda prófugo por los tumbados de Europa y disfrutando del botín que robó al pueblo ecuatoriano y que hoy es un sentenciado, un condenado, un delincuente oficialmente comunicado y prófugo, porque además es cobarde y no tiene la voluntad de presentarse frente a los ecuatorianos y responder por sus actos. Este individuo remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial de la Ley de Seguridad Pública, de la Ley de Servicio Público. En ese momento hubo ya el tema con la complejidad que amerita, porque esta ley había sido tratada por muchísimos meses, inclusive con la participación del gobierno. Pero claro, ya venían los rumores de que iban a vetar el tema de las condecoraciones y los temas militares y policiales, y el ambiente en esa sesión del 29 fue realmente un ambiente difícil, complejo. Intentamos desde la oposición conversar con los asambleístas para inclusive votar, dejando a un lado los temas militares y policiales y votar a favor del veto en los otros temas, dejando aparte el tema militar y policial, porque ya se veía el ambiente complejo. Yo personalmente hablé con la asambleísta Calle y le pedí a ella que deje aparte el tema, porque ya nosotros habíamos vivido episodios históricos semejantes cuando los temas, y conocemos cuando los temas son complejos en las instituciones militares. Se veía en la asamblea llegar y caminar policías, que hablaban con asambleístas, era un tema ya complejo.
Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo, se empecinó Correa en llevar a cabo el veto parcial, y claro, al otro día yo estaba en una entrevista en Radio Visión y recibí la noticia de que en el regimiento Quito había una insubordinación, había un amotinamiento. Sin embargo, de eso yo fui enjuiciado, por si acaso, y después lo puedo comentar, por el 30 de septiembre, porque di un discurso el día 29, directo a la vena, diciéndole lo que iba a pasar al presidente Correa y a sus secuaces. Y les decía, miren, no jueguen con el tema militar y policial. Y claro, fue un discurso fuerte, y por esa razón después yo fui fui enjuiciado y puesto como uno de los que había fraguado un supuesto golpe de Estado blando en contra de este delincuente hoy oficialmente comunicado como tal. El Estado de Propaganda emitió una cadena también en la que algunos miembros del Partido Sociedad Patriótica y algunos otros asambleístas aparecían como los conspiradores de ese golpe de Estado. Y desde luego entre ellos estaba Fausto Cobo como uno de los principales. Eso vio el pueblo ecuatoriano. Claro, porque yo soy del CAL, y entonces fui el único que ingresé a la Asamblea Nacional después de que ya estaba amotinado en el regimiento Quito el personal de la Policía Nacional. Y entonces ingresé, no había nadie en la asamblea, me dejaron entrar. Y yo me quedé adentro mientras se desarrollaban los acontecimientos. Luego salí porque yo convocaba a toda la oposición para poder conversar sobre el tema. Era un tema sumamente grave. Y nos reunimos en un hotel. Y en ese hotel salimos en las cámaras y claro, Correa llegó con el tema de ya asesorado por el socialismo del siglo XXI internacional, ya con el asesoramiento de Venezuela, para que empiece a victimizarse y empiece a llevar el agua a su molino y salir como víctima y como héroe. Esa fue la trama. Pero mire, Patricia, yo creo que el tema viene de mucho más atrás y las consecuencias son el tema. Una de las consecuencias es el 30 de septiembre. No podemos olvidarnos jamás los ecuatorianos y peor los militares de que Correa tenía una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para inclusive financiar su candidatura, su primera candidatura. Ese es un antecedente importante, porque allí, en el foro de Sao Paulo, ya se empieza a encaminar y orientar las acciones para debilitar a las instituciones de la fuerza pública. Luego, en la Constitución, prácticamente a las Fuerzas Armadas le dejan fuera de toda posibilidad de participar, precautelando los intereses del pueblo ecuatoriano en seguridad interna. Le sacan también del desarrollo nacional y le dejan exclusivamente a las Fuerzas Armadas para los temas de frontera, para debilitar a las Fuerzas Armadas y separar el concepto de fuerza pública y eliminar ese concepto, para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen cada cual por su andarivel y no coordinen las acciones. Y todo esto en beneficio de las FARC. Claro, porque verá, mire, el otro antecedente que tiene que ver con el 30 de septiembre es la incapacidad de la inteligencia del país. El sistema de inteligencia ya no existía. Tanto es así que este soquete, este déspota, se va y se mete en el regimiento Quito, pues pensando que él iba a ser el héroe y no tenía los antecedentes y la inteligencia necesaria del terreno para que le digan, oiga, no puede usted como presidente meterse en ese amotinamiento. No tenía. Y entonces la inteligencia se la ve en su peor escenario en Angostura. Angostura es el otro episodio triste de nuestra historia, en donde la inteligencia no hace ningún papel. Vienen las Fuerzas Armadas de Colombia y bombardean nuestro territorio. Pero nosotros decimos, ¿a qué bombardean?
bombardean a un objetivo político, estratégico y geopolítico de la región, nada más y nada menos que estaba el puesto de mando del narcoterrorismo, estaba en nuestro territorio. Y entonces después llega el tema, ya con las Fuerzas Armadas y la policía prácticamente debilitadas al 30 de septiembre. Y entonces la gente estaba enardecida. Y claro, las consecuencias están allí, están el 30 de septiembre. Como nos recuerda el asambleísta Fausto Cobo, nuestro invitado a decir las cosas como son, Correa llegó y se metió en un cuartel policial en donde la gente estaba ardida, estaba insubordinada. Yo no diría que estaba insubordinada todavía, estaba con un reclamo airado, y el momento que llega Correa se escalan los ánimos y también escala la violencia. Luego él supuestamente pasa al hospital de la policía para ser tratado porque estaba recién operado de la rodilla, y ahí se dice que fue secuestrado. Pero, desde luego, ahí escala la violencia y ahí da la disposición, una orden: rescátenme. ¿Qué significó desde el punto de vista militar ese rescátenme, que es una orden política? Mire, el tema del 30 de septiembre tiene que ver en su totalidad con seguridad. Porque usted sabe, y sabemos los ecuatorianos que manejamos estos términos y estos conceptos, que la seguridad no es policial, la seguridad no es militar, la seguridad es política. La seguridad en su mayor instancia, en su más alta instancia, es política. Inclusive la guerra tiene un carácter político, más que para iniciar todos los acontecimientos. Después se derivan los temas estratégicos, operativos y tácticos, pero es político. Y entonces, antes de eso, antes de decir que le rescaten, este déspota dijo: mátenme. Se abrió la camisa y dijo: mátenme, 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 sabiendo que no le van a matar. Porque dijo que va a dispararse un tiro cuando le comprueben que ha robado un centavo. Bueno, eso estamos esperando. Hasta ahora, y claro, el suicidio y el tiro se necesita valentía, y este es un cobarde. Entonces no tiene esas agallas para por lo menos cumplir lo que dice. Y entonces después va al hospital y sigue ejerciendo el poder, porque los acontecimientos del 30 de septiembre, inclusive declaraciones del gabinete y de personas cercanas, decían: el presidente está dando disposiciones, el presidente está ejerciendo el poder. Entonces, y nadie reclamaba el poder. Entonces, ¿qué golpe de Estado puede haber si nadie reclama el poder? Y los propios del gabinete decían: está ejerciendo el poder en uso de sus facultades de máxima autoridad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que está en la Constitución. Él dice: rescátenme. Entonces está dando una orden que se deriva después en temas operativos y tácticos, pero la orden es política. Por eso yo siempre he planteado, ahora que están planteando juicios a los militares por los acontecimientos, yo planteo una hoja de ruta que tiene que ver con la separación de lo político, de la seguridad y de lo operativo y táctico. Hay que separar, porque el tema de la política no hay perdón y olvido. No puede haber perdón y olvido. Hay un acto de lesa humanidad, hay un ataque dispuesto por él a un hospital, y las consecuencias son de esa disposición política. Ahora, el tema operativo y táctico, que es lo que están afrontando ahora los militares a los cuales les están formulando cargos, es de una complejidad inmensa. Derivada de esa disposición política, obviamente que hay una hecatombe en el tema operativo y táctico. Y entonces la humanidad generó una figura jurídica que permite que inocentes no sean señalados como culpables y que culpables no pasen por inocentes.
en la complejidad de los hechos. No nos olvidemos de la balacera, no nos olvidemos. Y vea, los hechos, lamentamos el fallecimiento, lamentamos los 274 heridos y los fallecidos, pero podía ser de una magnitud inmensa. Usted sabe, Patricio, cómo sucedió. Bala de un lado, bala del otro lado, por culpa de este señor que no tuvo la sabiduría y la generosidad y la magnanimidad de asumir una decisión prudente. Y entonces, esa parte operativa y táctica, repito, la humanidad generó la figura internacional que permite que inocentes no sean juzgados como culpables, que culpables no sean como inocentes, y que esa solución amainaría, bajaría los efectos. Se llama amnistía. Se llama amnistía. Yo mismo soy parte de una amnistía el 21 de enero del año 2000, porque yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si no nos daban amnistía? ¿Le iban a juzgar a los indígenas, a los líderes indígenas, a los políticos que estaban a la cabeza de todo este amotinamiento del 21 de enero, o solo a los militares que evitamos la represión y evitamos el conflicto? Entonces, nos dieron la amnistía para evitar todo aquello. Yo pienso que lo político tiene que ser juzgado y lo operativo y táctico, que es la consecuencia con esa complejidad, debería ser orientado hacia una salida digna. Y el Estado ecuatoriano debería afrontar el tema familiar de las víctimas y hacer que esas víctimas, en parte, el Estado les reponga algún tema que tenga que ver con su asunto de vida presente y futuro. Ese sería mi planteamiento. Yo no le veo otra salida. 5 oficiales que están ubicados en el nivel operativo y táctico que participaron en esa operación de rescate al presidente, dada por una orden política que inició un conflicto armado, como usted dice, una balacera realmente de términos muy rigurosos. Están llamados fueron formulados cargos por asesinato en calidad de ejecutores. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Cómo puede concebirse que en un enfrentamiento armado unos deberían salir con florcitas o con rosas a pedirles que por favor no disparen? Desde luego que va a haber muertos y no hay asesinatos en esas circunstancias. El caso del cabo Froilán Salinas de la policía, que están enjuiciando a los 5 oficiales, es una baja del conflicto, no es un asesinato. ¿Por qué se interpreta de esta manera? ¿Por qué la justicia y la fiscalía presenta cargos en contra de estos oficiales? Porque potencialmente ya no hay la Corte de Justicia Militar y desconocen los temas de enfrentamientos armados. Claro, inclusive las pruebas fueron limpiadas, entre comillas, por Escobita Barrera. Escobita Barrera al otro día barrió todo el escenario del crimen, entre comillas. Es una aberración intentar culpar a los mandos de algo táctico que sucedió o ha sucedido en esa confusión. El escenario era absolutamente complejo. Por eso, repito, lamento las bajas, lamento los fallecidos, los heridos, el propio escenario de enfrentamiento entre ecuatorianos. No hay que olvidarse que estaban enfrentándose ecuatorianos con armas, la policía y las Fuerzas Armadas, por culpa de este déspota. Entonces, hay que señalar, el culpable de todo lo que sucedió se llama Rafael Correa. Hoy es un delincuente ya oficialmente comunicado y está prófugo. Él es el culpable de haber dado una disposición política. Yo me baso en el libro del general González, ¿no?
El general González era el jefe del comando conjunto y ahí escribe. Es una fuente documental donde él dice que jamás estuvo secuestrado el presidente, que ha estado retenido, que él seguía ejerciendo el poder y que recibió las órdenes de él. También otro personaje al cual hay que señalarle en este tema es al ministro de Defensa, Javier Ponce, ese individuo que compró los helicópteros, esos chimbos, esos helicópteros Group, que anda calladito, ni se lo ve ahora. A él también hay que señalarlo para que responda, porque él, si bien no pertenece a la cadena de mando, es un enlace entre lo político y lo estratégico, y entonces tienen una responsabilidad inmensa allí. Pero repito, querer culpar a los mandos de asesinato es algo traído de los cabellos realmente. Que el general Hegel Peñerrera, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de esta jurisdicción, de la jurisdicción de Quito y de Pichincha, ¿qué tiene que...? Él no mandó a matar, él mandó a rescatar. A cumplir la orden política que daba el presidente de la República. Absolutamente. ¿Qué tiene que ver el director de operaciones del comando conjunto, el general Peña, al cual yo no estoy defendiéndole porque inclusive salió en términos que no son los adecuados de las Fuerzas Armadas? Pero asesinato es otra cosa. ¿Qué tiene que ver el general Castro? El general Castro salió por la puerta de atrás de la escuela militar, porque después de 30 años que le rescató, Correa lo votó. Después fue del Servicio de Protección Presidencial, pero después llegó a comandante del ejército y lo votó Correa. Y los dos oficiales comandantes del grupo de comandos y de la otra unidad especial, Grupo de comando, el grupo antiterrorista, ¿sí? No mandaron a asesinar. Nadie estaba asesinando o mandar a asesinar. Era un escenario complejo. Había que rescatar. Había por medio una operación de rescate. Y allí, pues, obviamente, es que los temas son complejos. Entonces, así está el tema. Y el caso que está levantando nuevamente... Yo planteo la amnistía. Yo planteo para el tema operativo y táctico amnistía, pero el Estado debe reconocer a las familias el tema de una seguridad para el presente y el futuro de su familia. En este enfrentamiento armado donde muere Froilán Jiménez, es una situación en la que hay un enfrentamiento, repito nuevamente, entre dos fuerzas. Pero Froilán Jiménez estaba al lado también, al mismo lado donde estaban las fuerzas del ejército, los que estaban rescatando al presidente de la República, porque se supone que le estaba dando protección a la salida del vehículo. Entonces, ¿cómo pueden disparar los propios militares a fuerzas de su propio lado? Eso no se entiende tampoco. Además también la policía tiene los mismos el mismo calibre de armamento que las Fuerzas Armadas. El tema es complejo, y allí las decisiones son en segundos, disparo, no disparo, disparan. Es complejo, es una operación difícil, pero por eso mismo yo pienso que es lamentable el fallecimiento y los heridos y lo que sucedió después, porque después hubo una persecución terrible. Pues yo soy una víctima. ¿No ve que Correa, el déspota, que anda ahora huido, delincuente oficialmente comunicado, él nombró a unos 3 sujetos serviles de él para una comisión que analice el 30 de septiembre. Y resulta que ahí dijeron que es una conspiración y un golpe de Estado blando, donde había personas como yo, que fuimos a la fiscalía y pagando abogados para defendernos, de que hemos dado la idea de este golpe de Estado, intelectuales, autores intelectuales, por un discurso que yo di en la asamblea en uso de mis atribuciones
y mis derechos como asambleísta. Fausto, usted empezó indicando que el esquema de seguridad nacional, el esquema de seguridad del Estado fue vulnerado desde el inicio de la presidencia de Rafael Correa. El Ecuador ha vivido situaciones de violencia interna también muy dramáticos para los ciudadanos, y uno de ellos es la vivencia de octubre, por ejemplo, en donde las Fuerzas Armadas también tuvieron una participación y fueron incendiados tanques, fueron incendiados vehículos, fueron secuestrados soldados. ¿Esto quiere decir que ese esquema de seguridad no está recompuesto acaso ya? No existe, Patricio, sistema de seguridad y defensa en el Ecuador. Fue destruido por Correato y fue destruido constitucionalmente. Y después, en los otros niveles de la conducción, cuando destruyen el concepto de fuerza pública, cuando le quitan a las Fuerzas Armadas la posibilidad de participar en seguridad interna, en la Constitución estaban debilitando estructuralmente al sistema. Cuando destruyen el sistema de inteligencia, dando otro golpe más al sistema de seguridad y defensa. Cuando compran radares chimbos y tienen una alianza con las FARC y convierten a nuestro territorio en pistas de aterrizaje de los carteles, en narcoestado, están atentando contra la seguridad. Cuando permiten que el puesto de mando del narcoterrorismo internacional se instale en el Ecuador como un hotel para todos estos extremistas, están destruyendo el sistema de seguridad. Y entonces nos toma con sorpresa, sorprenden en octubre, cuando un nuevo esquema de insurreccional aplican en el Ecuador como un laboratorio y les da resultado. Y entonces este nuevo esquema que después lo practican en otras partes, como en Chile, como en Colombia, como en otros lados, que le dan nombres, unos le dicen la revolución molecular disipada, que tiene por concepto desinstitucionalizar el Estado. Ese es el concepto de la nueva insurrección. No empeñarse en combate, como decimos nosotros, sino que aparecen, se juntan molecularmente, atacan, destruyen, deslegitiman y salen. Los órganos de maniobra de esta nueva insurrección, de esta nueva forma de insurrección, no se conocen inclusive muchos. Se unen en causas, atacan, desinstitucionalizan y salen, hasta llegar al copamiento. Y el copamiento significa la anarquía y el caos total. El Estado es fallido y ahí ellos llegan y toman el poder. Esa es la nueva insurrección, ya no la guerrilla armada. No quiere decir que no exista, pero no es el centro de gravedad. Entonces atacan con diferentes formas de anarquismo, de extremismos, radicalismos religiosos, culturales, de generación, de muchas cosas. Se unen, atacan, destruyen, salen. Y así sorprendieron a Quito, y lamentablemente con actos de terrorismo en donde las Fuerzas Armadas debilitadas no tenían seguridad jurídica. Vea, si usted me pregunta, Patricio, ¿cuál sería la vulnerabilidad más grande de las Fuerzas Armadas y de la policía también? Yo le digo, inseguridad jurídica. Porque desde la Constitución, luego viene una ley, un mamotreto, que se llama Ley de Seguridad Pública y del Estado. Mamotreto, no sirve para nada. En el limbo todo, discrecional todo. Le quitan la posibilidad a las Fuerzas Armadas de la seguridad interna, le dejan solamente con estados de excepción, cuando existe grave alteración del orden público. ¿Y qué pasa cuando hay una amenaza? Yo le pregunto, ¿qué pasa cuando no es simplemente una presión, sino que es una amenaza? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? En el aire. Eso es lo que pasó en octubre. Y luego yo tengo que señalar un error del general
Carrín, un error del general Carrín presentar a través de un acuerdo ministerial una normativa para el uso progresivo de la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque el acuerdo ministerial es mientras esté el ministro. Así de sencillo. Y eso si es que le dejan, no le dejaron desde la Corte Constitucional. Entonces, se ve el ministro, llega otro, llega un correísta, dice, bueno, chao, se acabó. Porque el acuerdo ministerial es una normativa débil. Esta normativa debe ser presentada en una coyuntura política, y para eso hay que trabajar, para que sea parte de la ley, de tal manera que tenga permanencia y que tenga fuerza para que pueda aplicarse. Eso es. De esta manera, con el parlamentario andino Fausto Cobo, hemos dicho las cosas como son relacionadas a los 10 años de la insubordinación policial que llevó a una de las páginas negras más graves de nuestra historia. Agradecemos al parlamentario andino por acompañarnos a decir las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.